Gracias, Tape. Seguimos en Quiero Retruco y ahora estamos comunicados con Juan Manuel Villuya, que es sociólogo, historiador, y es una suerte de referente acá para Quiero Retruco. ¿Estás ahí, Juan Manuel? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? ¿Cómo andás? Bien, bien. No, decía que una suerte de referente porque una vez al año generalmente te llamamos para que nos cuentes un poco, hablar un poco del tema del sector agrícola. Y en esta ocasión, una de las primeras preguntas te queríamos pedir, a ver, que nos cuentes qué opinión tenés sobre el proyecto de la cría de chanchos, ¿no? De posibilidad de un convenio con el gobierno chino para empezar a criar chanchos en mayor cantidad, a gran escala, para exportar allá al mercado chino. Sí, en primer lugar, hay un primer problema, que es que no se termina de conocer en qué consiste el proyecto y las inversiones. Eso no es un buen síntoma, porque cuando algo es, digamos, conveniente, es más para exponer, para sacar a relucir. Por otro lado, siendo una iniciativa que provenga de China, eso indica que seguramente va a ser del interés de China, pero eso no necesariamente es del interés de Argentina. En primer lugar, en segundo lugar, digo, parecería ser un avance, en principio, respecto a la discusión que tuvimos durante el macrismo, respecto a importar carne de cerdo de los Estados Unidos. Pasar a agregarle valor a la soja, como alimento balanceado o al maíz agregarle valor en forma de cerdo, de carne de cerdo, de proteína animal, parece ser un avance en relación a importarlo desde los Estados Unidos en contra de la producción local de cerdos. Ahora, acá hay un tercer punto, que es que ya hay una producción local de cerdos y hay una pregunta respecto al proyecto de si esta producción, por más que sea realizada en territorio argentino, si se va a apoyar en esa producción de capitales argentinos o de pequeños y medianos productores argentinos, o si va a competir con ellos en territorio nacional, ¿sí? Tal y como hacen otras inversiones extranjeras en la Argentina. Por último, Ah, si se trata de inversiones extranjeras directas de China, en relación a este último punto, y en ese caso hay un problema, porque ese valor agregado que se va a agregar en territorio nacional va a ser captado naturalmente por el inversor, por lo cual nos van a quedar algo que no deja de ser valioso, que son puestos de trabajo, pero es la típica extorsión de las potencias del mundo respecto a los países pobres. Invierto, saco la ganancia, te condeno al subdesarrollo, pero te quedas con puestos de trabajo. Bueno, entiendo que China necesita, hace años que necesita sacar de su territorio esa producción de cerdos en masa que está generando todo tipo de externalidades negativas, creo que el contexto de la pandemia ha hecho que aceleren esos proyectos, y en ese marco se inscribe sacar del territorio chino la producción de cerdos, que es un foco muy posible de virus y de enfermedades que se transmiten a humanos. Y en sexto lugar, creo que si se trata de generar puestos de trabajo, generaría muchos más puestos de trabajo apoyarse en proyectos de más pequeña escala con capitales nacionales. El valor que daría en nuestro territorio y el hecho de hacerlo en menor escala generaría más puestos de trabajo que la gran escala, como sucede en general en el mundo de la industria. Las pymes generan más puestos de trabajo por unidad de capital que las grandes inversiones. De modo tal que, por lo que se conoce hasta ahora, y más allá de los vaivenes de Cancillería en relación a los objetivos de producción, por lo que se conoce, mi opinión personal es esta. claro, y te hago otra consulta más sobre el tema, muy, muy interesante lo que contabas. Siempre era lo que vos decías al principio, cuando no se sabe muchas partes del acuerdo, viste, cuando se firmó el acuerdo con Repsol, Exactamente, o con con Chevron. YPF, de las cláusulas secretas, hay algo que están escondiendo. Lo Entonces, mismo la la base china en consulta era, Neuquén. venía si Al hay día de hoy no posibilidad. se sabe qué. Sí, perdóname. ¿Cómo? No, que lo No, mismo que te sucedió con quería la base china en Neuquén. claro, o China Neuquén también.
te quería consultar si en el caso de que lo lleven adelante, pongamos, ¿no? Nos adelantamos y ponerle que por lo menos algunas noticias dicen que no hay posibilidad de vuelta atrás, eso es por lo menos en algunos medios de comunicación, no sabemos cuán real es esto. ¿Hay posibilidades, vos sabés si hay posibilidades de hacerlo bien en cuanto al impacto ambiental que puede llevar esto, ¿no? ¿O hay ejemplos en algunos otros lugares? Sí, O, en términos sanitarios, de prevención de virus y demás, hay que hacerlo muy bien para hacerlo bien. Ahí es un problema. En segundo lugar, hay un efecto colateral que hay que ver dónde se ubicaría en estos proyectos, si es que se concretan. Es que te aseguro que no hay manera de escapar a los efluentes y los gases que generan la producción de cerdos a gran escala. He tenido oportunidad de visitar en los Estados Unidos el principal estado productor de cerdos de Estados Unidos, y casi te diría por lo tanto casi del mundo, que es el estado de Iowa, y en esta época del año, por ejemplo, de fríos y demás, y también con grandes calores, el olor a alimento balanceado y excremento de cerdo flota en el aire, contamina las napas subterráneas, los alimentos balanceados que reciben los cerdos, por otro lado, generan un excremento particularmente tóxico, es decir, no siempre se usa o puede usarse como abono. Hay algunos problemas ahí que generan muchas preguntas aún en el terreno ambiental, sobre las posibilidades de hacerlo bien. Y lo digo a partir de un proyecto, no que es un proyecto, un proceso de producción de cerdos como el de Estados Unidos que vincula pequeña producción y gran escala. Y en ese estado, en la experiencia norteamericana, para llevarlo a un terreno, si querés, occidental y de un país desarrollado, ¿no?, a su manera y con los problemas que nos genera países como los nuestros, que hay problemas en Estados Unidos con sus propios capitales respecto a los problemas sanitarios, ambientales y demás que genera esto. Me inclino por eso mismo a la pequeña y mediana escala, y aún así habría que distribuirla bien en el territorio. Claro, porque ahí a gran escala, por lo menos imágenes que llegan o de documentales en Estados Unidos, es a base de mano de obra barata, o sea, no es que genera un empleo medianamente digno, ¿no? Que trabajan muchos migrantes y son como grandes fábricas industriales, ¿no? Cuando se hace a gran escala, ¿esto es así? Es absolutamente así. Eso no es una característica del proceso productivo. Digo, el mismo proceso productivo se puede hacer con salarios más altos o más bajos y con mano de obra en mejor o peores condiciones. Pero en Estados Unidos la realidad es que es así. Todo lo que son producciones intensivas que requieren el tratamiento manual, sin herramientas mecánicas, el tratamiento con excrementos, animales, exposición a riesgo físico y demás, es realizada por mano de obra migrante, en general ilegal, que cobra la mitad de lo que debería cobrar según el convenio, digamos, que a su manera que tienen ellos, su salario legal. Y bueno, es otro de los temas de la producción de cerdos en los Estados Unidos. Digo, esto no es una característica técnica de la producción de cerdos, es algo que eventualmente se puede resolver con el mismo proceso técnico, pero bueno, en Estados Unidos diría que es el problema principal, en definitiva, que tiene la producción de cerdos. Esperemos que en Argentina no vaya a ser de esa manera, aunque, bueno, China no se caracteriza tampoco precisamente por el buen trato hacia sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Oscar, quería hacerle una pregunta a Juan Manuel. Sí, Juan Manuel, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. ¿Qué tal, Oscar? Independientemente del panorama que nos acabas de pintar, que ha sido muy ilustrativo y también bastante alarmante, quería preguntar, ¿cómo es el desarrollo de la industria porcina en el país? ¿Qué características tiene históricamente y qué potencial tiene desarrollado, digamos, en ámbitos más sanitarios y acotados a nuestras necesidades? Bueno, la producción porcina nacional es incipiente en nuestra historia económica, es algo llamativo, tiene que ver con las características de nuestra historia económica, de exportar granos y no engordarlos acá. En la tradición norteamericana, como tuvieron un reparto más democrático de la tierra, en los inicios de su desarrollo capitalista,
los cerdos, las gallinas y demás estaban vinculados a las granjas familiares. Por eso forman parte de la dieta hasta el día de hoy, porque se transforman en cultura a través del tiempo. El tocino, el huevo frito a la mañana, todo eso, la manteca ahí mismo, todo eso tiene que ver con granjas familiares. En Argentina, por el contrario, nos hemos caracterizado por exportar granos y en todo caso carnes, pero todo a gran escala. Esta historia económica, que también se transforma en cultura, ha generado un retraso histórico enorme para la producción porcina nacional. Sin embargo, a partir de la propia expansión sojera, desde mediados de los 90, se generó, al generarse en nuestro territorio un insumo fundamental, el alimento balanceado, generó un crecimiento correlativo de la producción de cerdos en la Argentina. Lo mismo que la producción de pollos y lo mismo que la producción de carne en feedlot. Es decir, engorde de animales en confinamiento con el alimento balanceado producido en nuestro territorio. Las perspectivas son muy grandes, justamente porque es una industria, digamos, incipiente, que tiene su insumo producido en el mercado interno y que por lo tanto eso genera condiciones muy buenas respecto, por ejemplo, a una eventual competencia china respecto a la producción porcina. No así Estados Unidos, con quien siempre vamos a competir por lo mismo. Pero Argentina tiene muy buenas condiciones y tiene una base importante de pequeños y medianos productores que lo han empezado a usar como una, digamos, estrategia económica de corto plazo, con un retorno relativamente rápido y demás, y que bueno, si se lo apuntalara, hay perspectiva para que crezca muchísimo más, para que abastezca el mercado interno de proteína barata para los sectores populares. A mí me parece muy importante estimular ese sector de capitales, insisto, nacionales. Claro. Bueno, Juan Manuel, vamos terminando con la nota. Te agradecemos como siempre y te quería comprometer para un próximo programa, a ver si te podemos llamar para hablar un poco sobre estos proyectos que están rondando sobre la marcha al campo, la vuelta al campo, que está proponiendo desde el gobierno, desde las organizaciones sociales, desde acá, desde el MPA con la marcha al campo, de un plan para post pandemia, que nos cuentes a ver qué opinión tenés. Encantado, es un tema que sigo con mucho interés porque me parece que es muy importante para el futuro de la Argentina. Así que encantado y como siempre de hablar con ustedes, ese laburo tan importante que hacen con el programa y sus publicaciones. Dale, y contanos, recomendamos el libro tuyo que es Las cosechas son ajenas, historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio. ¿Estás ahora con algún libro, con alguna publicación? El año pasado, con dos compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sacamos un pequeño libro que se llama Los números rojos de la Argentina verde, el campo entre el conflicto por la 125 y el gobierno de Cambiemos. Se trata de un balance de 10 años, entre el 2008 y el 2018, de las variables sociales del agro pampeano. Es decir, el empleo, los salarios y la concentración de la producción. Es muy sencillo, por las variables que analiza, pero importante en relación a un balance social y no solamente productivo de lo que pasó en los últimos 10 años, para estirarla, en el agro pampeano. Así que también encantado de hablar de eso como base, ¿no?, para lo que vendrá. Dale, ¿dónde lo podemos conseguir? Se puede conseguir por Mercado Libre en este contexto, a un precio módico. Y bueno, y si no, de alguna manera se los hago llegar. Dale. Bueno, Juan Manuel, te mando un abrazo. Muchas gracias, como siempre. Bueno, un abrazo a ustedes también. Chau. Por ahí estaba Juan Manuel Villuya, siempre muy interesante escucharlo ahí al compañero. Estamos hablando específicamente de este proyecto de criar chanchos acá en nuestro país para luego exportarlos a China.